Hola, hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Visto Podcast. Estoy muy feliz de poder estar grabando este episodio más. Bienvenida a un nuevo video. Si no te has suscrito aún, ve y pícale al cosito de suscribirse por aquí abajo. Dale like a este video y pues comencemos con el tema, con el podcast del día de hoy, que vamos a estar hablando acerca de cómo manejar mis impulsos. Ha sido algo que realmente Dios ha hablado fuertemente a mi corazón y que he querido compartir con ustedes, que yo sé que es muy difícil, muy difícil a veces controlar nuestros impulsos, tener dominio propio sobre nosotras, pero creo que es sumamente importante el poder tener ese dominio sobre nosotras, ese control sobre lo que hacemos, lo que decimos, nuestras decisiones y todo lo que tenga que ver con lo que nosotros, con nuestra respuesta hacia diferentes situaciones. Creo que es de suma importancia el poder llevar una vida controlada, una vida bajo el dominio, no de nuestra carne, sino bajo el dominio de Dios, del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muros. Y esto quiere decir que cuando nosotras vivimos nuestra vida sin dominio propio, es muy fácil que el enemigo venga a nuestra vida y haga lo que quiera en ella, porque nosotros no tenemos dominio ni sobre lo que nosotros hacemos y obviamente le damos cabida a el pecado, al enemigo, a que venga a obrar en nuestras vidas y que venga a hacer lo que le dé su regalada gana, decimos en México. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo podemos manejar nuestros impulsos, y es que en la vida del ser humano hay una naturaleza pecaminosa, que esta naturaleza pecaminosa está marcada por deseos que son meramente que nos llevan a la destrucción, por deseos que nos llevan a destruirnos, no tan solo a nosotros, sino a las personas que nos rodean, incluso a las personas que amamos. Lastiman, hieren, mienten y son cosas que nos meten en problemas muchas veces, y que quizás son problemas que no podemos ver rápidamente, pero que poco a poco van afectando en nuestras vidas, en nuestras relaciones y en todo, ¿verdad? En todo a nuestro alrededor. Estos deseos pecaminosos son acciones, son palabras, son decisiones que nosotros hacemos y que, como ya mencioné, que hieren a las demás personas. Y pues en el día de hoy vamos a estar leyendo el Salmos 4:4 y Efesios 4:26, para que tomen nota o para que lo recuerden o busquen sus Biblias y lo lean conmigo si ustedes quieren también. Antes de comenzar a leer, quiero mencionar que estos deseos nos llevan a hacer muchas cosas en nuestra vida diaria como mamás, como esposas. A veces en la cotidianidad del día, ¿verdad? En un día común y corriente, cuando estamos llenas de actividades, que los niños nos están hablando por todos lados, que un niño está haciendo una travesura cuando el otro está llorando, no sabes a quién atender y se vuelve la vida complicada y caótica. En estos momentos nuestras vidas se pueden llenar de impulsos, se puede llenar de deseos que son deseos descontrolados, y es justamente cuando tenemos que tener ese dominio propio, es justamente cuando tenemos que dominar nuestros impulsos, o quizá no sea con nuestros niños, quizás sea en una discusión con nuestro esposo, cuando estamos en un desacuerdo, cuando está sucediendo algo que no nos gusta, o cuando queremos decir o responder más allá, ¿verdad? De la luz de la verdad, que es Cristo, más allá de lo que Dios nos manda a hacer, que es a responder con amabilidad, con amor, con paciencia, con respeto. Entonces es ese momento que llega a nuestras vidas en donde tenemos que demostrar que nosotros dominamos nuestros impulsos, que nosotras tenemos ese control y dominio propio sobre nosotras mismas. Y pues bueno,
hay algo que habló muchísimo a mi corazón que quiero que comencemos a leer, que es en el Salmo 4:4, en donde dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Esto me encantó. Habló muchísimo a mi vida cuando yo estaba leyendo el Salmos 4 y quiero hacer una referencia. Bueno, la Biblia hace esta referencia, mi Biblia hace esta referencia, que es Efesios 4:26, en donde dice que airaos pero no pequéis, que no nos vayamos a acostarnos sin antes haber resuelto ese problema, ¿no? Ese enojo. O sea, literalmente dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo creo que a veces esto es, bueno, por lo menos para mí, esto es tan difícil porque a veces dejo que el orgullo sea más fuerte que yo. A veces dejo que ese orgullo tan fuerte en mi vida sea el que domine mis decisiones, el que domine mis pensamientos. Y me dejo llevar por ese orgullo. Y ha sucedido que hay veces en las que con mi esposo no nos hablamos, ¿no? Hasta el otro día, o incluso nuestro enojo puede durar 2 días. Y es porque ese orgullo en mi corazón no se quebranta. Y el día de hoy podríamos decir, sí, pero ¿y la otra persona qué? También tiene responsabilidad. Pero es que delante de Dios nosotras somos responsables de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos con nuestra vida. Obviamente nuestro esposo le tiene que rendir cuentas al Señor de lo que Él haga o no haga con su vida, más sin embargo, nuestra relación con Dios no se puede ver afectada por nuestra relación con alguna otra persona, no tan solo con nuestros esposos, sino con un amigo, con un compañero, compañera, una amiga, o incluso con nuestros propios hijos, ¿no? Y pues, como ya lo he dicho, somos responsables de nuestros propios actos, de lo que nosotras hagamos y decidamos hacer. Esa es nuestra responsabilidad y es por lo que Dios nos pide cuentas. Y delante de Dios no importa quién tenga el orgullo más grande, es que si los dos tenemos orgullo, entonces hay pecado. No importa si tu orgullo sea más chiquito o si tu orgullo sea más grande que el de la persona con la que estás discutiendo o con la que estás teniendo un percance o un problema. Y quiero comenzar diciendo que Pablo en Efesios 4 está hablando de la vida nueva en Cristo, de la nueva vida en Cristo. Y él comienza diciendo en el 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Y lo primero que podemos ver aquí es que Pablo nos está llamando a tener una nueva vida en Cristo Jesús, dejando esa vida de orgullo, esa vida de imprudencia, esa vida de desenfreno, sin dominio propio, sin prudencia, ¿no? Como ya lo mencioné, esa vida con los impulsos a todo lo que da al 1000, y nos está llamando a renunciar a esa vida que antes llevábamos cuando no conocíamos a Cristo. Y es que esta nueva vida que Pablo nos está exigiendo llevar es una vida como hijas de Dios y conocedoras de Cristo y de la verdad. No como quien andaba antes en el mundo tomando decisiones erradas y viviendo para nuestros propios deseos, sino como hijas de Dios, como hijas de aquel que nos amó, de quien nos llamó, quien nos perdonó, nos limpió, nos justificó, como conocedoras de Cristo, de su verdad, de su palabra, de su voluntad. Y es algo totalmente diferente, porque aquí dice que aquellas personas que siguen
sus propios deseos, ¿no? Que viven en la naturaleza del viejo hombre. Son personas que están guiadas por la ignorancia. Son personas que no tienen entendimiento. Son personas ajenas a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y es que hoy, hermana, nosotras hemos recibido a Dios en nuestro corazón. Sabemos su verdad porque tenemos su palabra. No hay excusa porque gracias a Dios contamos con la verdad, con la palabra de Dios y tenemos acceso a ella 24/7. Entonces no hay excusa, no hay un impedimento que tengamos nosotros para acercarnos a la verdad de Dios y poder comenzar a caminar en ella porque la tenemos con nosotros. Y sobre todo aquí dice que estas personas caminan en la vieja naturaleza por la dureza de sus corazones. Y es que muchas de las veces, hermana, nosotras tenemos, como ya lo dije, este privilegio de tener la palabra viva de Cristo con nosotros, la verdad. Y por la dureza de nuestro corazón, decidimos no caminar en ella. Decidimos ignorarla, hacerla a un lado. Pero no es una excusa, no nos pasa como no sabía o no podía, es no quise. No quise acercarme a la verdad de Dios por la dureza que hay en nuestros corazones. Y eso es algo que tenemos que comenzar a quebrantar para poder caminar en la verdad de Dios y para poder manejar todos nuestros impulsos. Es romper esa dureza que hay en nuestro corazón. Y más adelante en el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído, se refiere a Cristo, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto habló demasiado a mi corazón porque nosotras muchas de las veces decimos conocer a Cristo, decimos conocer a Dios, pero seguimos respondiendo de una forma como las personas que no conocen a Dios responden. Seguimos tratando a nuestros hijos, a nuestros esposos de la misma forma que aquellas mujeres que no tienen a Cristo en su corazón actúan y responden y tratan a sus hijos y a sus esposos. Seguimos haciendo exactamente lo mismo que como cuando no caminábamos con Cristo. Por eso Pablo dice, si en verdad le has conocido, despójate de ese viejo hombre. Sí, porque es evidente que tenemos esa tentación porque somos seres humanos, somos carnales, ¿verdad? Al fin de todo estamos en esta carne, en esta naturaleza pecaminosa que no se nos va a quitar hasta que Cristo venga, pero algo con lo que tenemos que luchar día con día y tratar de hacerlo mejor para ganar, para vencer esa naturaleza pecaminosa que hay en nuestras vidas por el simple hecho de ser seres humanas. Entonces, si hemos conocido realmente a Cristo, despojémonos de esa manera de vivir, despojándonos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Esto me llama mucho la atención porque el estar viciado quiere decir que hay un vicio, ¿verdad? Con estas respuestas, con estos impulsos. Tenemos un vicio, ya literalmente estamos con una adicción, ¿no? A responder, a estar a la defensiva, a hablar por hablar, a exaltarnos por cualquier cosa. Y esto nos lleva al pecado, nos lleva a la ira, nos lleva a la amargura, al enojo, que más adelante ya lo vamos a leer. ¿Qué es lo que nos hace hacer toda nuestra naturaleza pecaminosa? El 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, vestidos del nuevo hombre creado según Dios a su imagen y su semejanza, porque somos creadas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa estar creadas, ser creadas a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, primero
quiero leer el versículo 31, en donde habla de qué es lo que nos hace, cómo nos vemos cuando nosotras actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. De esta forma se ve nuestra vida cuando nosotras nos dejamos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa. Somos mujeres amargadas, somos mujeres con mucho enojo, con mucha ira, mujeres que gritamos, mujeres que la palabra maledicencia significa que hablamos maldad, ¿verdad? Que decimos cosas que hieren, cosas malvadas, que podemos quizá, como dice la palabra de Dios, que no puede brotar dos aguas de una fuente. Literalmente, cuando nosotras nos dirigimos a nuestros hijos de una forma errónea, gritando o diciendo cosas despectivas o a veces hasta maldiciendo. Y es que esto es algo tan común que he visto en muchas madres cristianas, ¿verdad? Que maldicen a sus hijos. Dice la palabra de Dios que nuestra boca tiene poder. Y he visto muchas veces como madres que siguen a Dios, a veces se dejan guiar por sus deseos, ¿verdad? Por sus impulsos, más que por sus deseos, porque yo creo que ninguna de nosotros tenemos el deseo de maldecir a nuestros hijos o a nuestros esposos, pero a veces esos impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa nos llevan a hacerlo. Y nos dejamos guiar por eso. He visto madres que se dejan guiar por eso y como resultado tienen hijos que lastimosamente a veces ya no quieren estar con ellas, a veces ya se alejan o buscan su propio camino. Y la palabra de Dios es clara, hermana. La palabra de Dios, nosotras siempre esperamos que nuestros hijos nos honren, ¿verdad? Que nuestros hijos nos obedezcan. Y sí, la palabra de Dios manda a nuestros hijos a obedecernos como sus padres, pero también a nosotros como padres nos manda a cuidar el corazón de nuestros hijos, a no llevarlos a la ira. Y esto es algo que a veces como que se pasa por alto. Nosotros solamente vemos la parte en donde dice que hijos honren a sus padres y les irá bien en la vida. Pero nos saltamos esa parte que dice: y padres, no lleven a la ira a sus hijos. Y a veces con nuestros impulsos tomamos ese camino y hay consecuencias de cada uno de esos impulsos por los que nos dejamos llevar, por los que nos dejamos guiar. Y después dice que de toda malicia, ¿verdad? Toda maldad que hay en nuestro corazón, eso es lo que nos llevan a hacer todos los impulsos que tenemos en nuestra vida, esos impulsos malos, esos impulsos pecaminosos en nuestros corazones. Y después en el 32 dice: antes sed benignos, que esto es ser hechas, creadas a la imagen y semejanza de Dios, porque tú has sido creada a la imagen y semejanza de Dios. No eres cualquier mujer, no eres cualquier persona, eres una mujer renacida en Cristo. Somos mujeres que hemos recibido a Cristo en nuestra vida y que tenemos que caminar en la verdad y en la luz de Jesús. Por eso dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que a veces hay tanta amargura en nuestro corazón a raíz de la falta de perdón, a raíz de la misericordia que no tenemos con nuestros hijos, con nuestros esposos. Y esto se ve reflejado en cómo nos tratamos los unos a los otros. Y como dice aquí que tenemos que ser benignos unos a otros. Tenemos que hacer el bien. No importa si la otra persona nos está haciendo el bien. No importa si la otra persona quizá tiene una actitud nefasta, ¿no? Con nosotros cuando vamos a un restaurante o cuando vamos por un café y la persona tiene una actitud nefasta, pues no le pagamos con la misma moneda. Somos mujeres nuevas en Cristo Jesús y tenemos que mostrar esa bondad,
ese cambio que Cristo ha producido en nosotros. Y esta es la razón por la que nosotras hemos hecho nuevas en Cristo, para poder ver esos cambios. Ahora, claro, tenemos que hacer todo esto, pero quizá te estás preguntando en estos momentos, ¿cómo manejo mis impulsos? Que de eso es lo que se trata este podcast, ¿verdad? Ya expuse todo lo malo que puede haber en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y la pregunta del millón es, ¿cómo los manejo? Y para eso está el Salmos que leímos al principio, que es Salmos 4:4, en donde dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Yo creo que son 3 pasos. 3 pasos que se puede escuchar simples, sencillos, pero son muy difíciles en la vida de una mujer. Y yo lo digo por experiencia. Y el primer paso para poder manejar nuestros impulsos que te quiero dar hoy es temblad. Temblad, literalmente teme a Dios. No podemos dejar de pecar si no tenemos ese temor en nuestro corazón por Dios. No podemos decir que no lo vamos a hacer solamente por decirlo, sino que tenemos que tener la convicción. Y temer a Dios no significa tenerle miedo, no significa que es porque Dios nos va a castigar, no significa que es porque vamos a recibir algo malo de parte de Él, sino que lo conocemos tanto que sabemos qué es lo bueno que puede pasar en nuestra vida si nosotros seguimos lo que el Padre nos ha dicho en su palabra. No es, como lo acabo de decir, tenerle miedo, sino tenerle un respeto. Saber que Él es nuestro Rey, que es quien gobierna nuestra vida, nuestro corazón. Y es que la Biblia es completamente clara. Y si Dios no es quien gobierna tu corazón, pues no hay un intermedio, no hay o es literalmente aquí sí es o blanco o negro, no hay un azul, no hay un rosado, no hay nada más, o es Dios o es literalmente el enemigo quien está gobernando tu vida. Y a quien tú le des ese control es a quien tú vas a rendirle cuentas y a quien tú vas a temer en tu corazón. Entonces el primer paso es temer a Dios, para que cuando venga esa oportunidad a tu vida de fallar, de pecar, de dejarte manejar por los impulsos, tú puedas decir: no lo voy a hacer porque sé quién es Dios y sé las consecuencias, no de parte de Dios, sino de tus acciones. Hace poco una persona me preguntaba que si el karma era real, ¿no? Pues es muy común hoy en día escuchar hablar acerca del karma, acerca pues de eso, ¿no? De las malas vibras, de todo ese tipo de cosas. Y yo lo puedo ver como, no es literal, o sea, el karma quizá puede ser con otra palabra, ¿no? Lo que le llaman el karma, como, yo podría decirlo como de una forma en el mundo. Mas, sin embargo, la Biblia sí habla acerca de las consecuencias de nuestras decisiones, y esto es claro. O sea, sí, hay una frase que me gusta mucho, que es: paga lo que te comiste, ¿no? O sea, nadie se va de un restaurante sin haber pagado lo que se comió. Y es que si tú haces cosas malas, pues vas a recibir cosas malas. Y cuando tú piensas y comienzas a entender que Dios no te está pidiendo que hagas algo nada más porque Él se le da la gana, sino porque es lo mejor para ti, para tu vida, para tu matrimonio, para tu maternidad. Entonces, el primer paso es temer al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y rendirle ese respeto, ese amor, darle ese dominio de nuestra vida. El segundo paso, que es lo que dice aquí, es: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama. Y esto quiere decir que en esos momentos, cuando vengan estos impulsos a nuestro corazón, estos deseos pecaminosos a nuestras vidas, a nuestra mente, tomemos una pausa y meditemos. Meditar es ir más allá, al fondo de lo que te está impulsando, de lo que te está llevando. Hazte preguntas: ¿por qué?
¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me siento así que quiero tratar así a mis hijos? ¿Por qué me siento así que le quiero responder así a mi esposo? ¿Por qué me siento así que quiero actuar de esta X o Y manera? Hazte esas preguntas, medita en el fondo de tu corazón y pídele al Señor. Hay un salmos que dice que el Señor conoce lo más profundo de nuestros corazones, ¿no? En un salmo dice que a dónde vamos a ir, no hay un lugar en donde Dios no nos pueda encontrar, ni en el valle más profundo, ni en la montaña más alta, ¿verdad? No hay un lugar en donde Dios no nos vea, no vea nuestro interior, nuestro corazón, nuestras intenciones. Y debemos de meditar en qué es lo que está pasando en nosotros para que nosotros queramos actuar de tal manera. Eso nos va a ayudar a, como decimos, pensar con la cabeza fría y literalmente a pensarlo 2 veces antes de hablar, antes de actuar. Y el tercer paso y el último es calla. O sea, literalmente yo siento que esa es la parte más difícil. Es callar. No hablar solamente por hablar. Y es que a veces todo el tiempo, nuestras palabras o pueden matar o pueden construir. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros impulsos, mayormente matan. No construyen, hieren, matan, destruyen, dañan a la persona. Y nuestros hijos son lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos para cuidar. Y nuestros esposos es el regalo más grande que Dios ha puesto en nuestras vidas para apreciar. Y si nosotros destruimos, matamos, lastimamos con nuestras palabras, es muy difícil reconstruir otra vez esa confianza, ese amor, ese respeto, ¿no? Que tiene que haber. Entonces, literalmente, cuando estés siendo tentada a actuar por impulsos, cállate, no digas nada. Tómate un tiempo para pensar, para meditar, para orar en el Señor. Y a veces la vida es rápida, ¿no? O sea, a veces esto llega cuando uno menos se lo espera, cuando uno menos tiene tiempo de andar meditando, de andar pensando, de andar orando, cuando uno menos tiene tiempo de andar tomándose una pausa, ¿no? Y eso yo lo puedo ver en mi vida con mis niños. A veces uno está estresada, está agobiada, ya está harta, ¿no? Del caos, del estrés, de todo el movimiento del día. Y llega un momento en el que ya literalmente solo quieres explotar porque ya aguantaste tanto que literalmente ya lo único que te queda es explotar. Pero para esto yo puedo decir, no dejes que no llegues al final en donde ya uno explota, ¿no? O sea, tómate tiempos durante el día para orar, para hablar con el Señor, para meditar en su palabra, y esto te va a ir haciendo haciendo que descargues poco a poco ese estrés, esa ira, esa ansiedad, todo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? A veces pues no podemos llenar un bote de agua. Si nosotros queremos tomar agua durante el día, pues para estar tomando las onzas que necesitas de agua al día, pues tienes que ir bebiendo de tu botella. No puedes ir echando, porque si echas y no bebes nada, pues se va a botar en algún momento, se va a derramar o vas a ensuciar todo. Y literalmente es así en nuestras vidas. Antes de que llegues al punto de explotar, busca esos momentos en tu día para leer la palabra de Dios, para meditar, para orar continuamente. No esperes a que ya estés harta y vayas a Dios y digas, Señor, ya ayúdame porque ya exploté. O sea, ve poco a poco buscando esos momentos que estoy segura que sí los tienes. A veces uno puede decir, es que no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo porque estoy tan agobiada con todo, pero créeme que sí hay tiempo para todo. Y a veces podemos estar todo el día en nuestro celular, ¿no? Y quizá ahí en nuestro teléfono poder abrir nuestra Biblia y poner versículos, no sé, hacer un plan, un devocional, aunque sea cortito, pequeño. Pero para que no llegues al final de explotar. Entonces, los 3 pasos para cómo manejar nuestros impulsos es... El primero es temer a Dios. Lo segundo es meditar en nuestro corazón, en lo íntimo, porque esto dice que en nuestra cama, ¿no? En la intimidad de nosotros, en lo profundo de nuestros corazones y de nuestras vidas.
Y lo tercero es callar. No hablar por hablar, sino pensar 2 veces lo que vamos a decir. Y para decir algo que construya, que edifique, que ame, que sume y no que reste. Así que, querida hermana, esto ha sido el podcast de el día de hoy. Realmente esto ha sido algo que ha hablado muchísimo a mi corazón. Es algo que yo creo que realmente me va a ayudar demasiado, y con lo que hoy me quedo, que yo creo que Dios puso en mi corazón en este momento, es de no dejar que lleguemos al final de la explosión, ¿no? En donde ya estamos hartas, en donde ya no aguantamos, sino que busquemos esos pedacitos de nuestros días al Señor para poder llenarnos de Él cada día, cada momento, cada instante, cada hora, cada minuto, lo que tú quieras, ¿no? O sea, cada rato, y vaciarnos de nosotros, de nuestros malos deseos, de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que sin más nada que decir, esto ha sido el episodio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que puedas agarrar algo de aquí y que podamos comenzar que podamos comenzar a manejar nuestros impulsos y a dominar nuestros corazones, nuestros pensamientos, y tener control y dominio propio de nosotras mismas. Sin más nada que decir, espero que te haya gustado el video. Por favor, dale like, compártelo con alguien, que yo estoy segura que muchas necesitamos escuchar una palabra como esta. Compártelo con una amiga, compártelo con una hermana, compártelo con alguien más, y espero que esto sea de bendición para cada una. Y si no te has suscrito, suscríbete al canal, y estamos subiendo podcast, episodios, videos, como le quieras llamar, cada viernes. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.